Todos sabemos que el desempleo es malo en la economía y en la sociedad y deseamos que baje. Pero es un error pensar que el desempleo deseado tiene que ser del 0%, porque hay un nivel del que conviene no bajar porque se deterioran otras métricas de la economía. Vamos a verlo en este vídeo. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según nos estéis viendo. Mi nombre es Gustavo Morales y os doy la bienvenida a este Econominutos, en el que vamos a hablar de esa tasa de desempleo de la que conviene no bajar porque deteriora otras métricas de la economía. A finales de enero de 2025 se ha publicado por parte del Instituto Nacional de Estadística de España que la tasa de paro es del 10,61%. Es una tasa muy baja, pero que puede estar ya al nivel del desempleo estructural. En un vídeo anterior ya explicamos qué es el desempleo estructural, que voy a repasar aquí brevemente. Definimos el desempleo estructural como aquel que se produce porque la gente que está desempleada no tiene las habilidades necesarias para cubrir los puestos que se están ofertando en la economía en ese momento. Este es un tipo de paro de difícil solución, sobre todo en el corto plazo, porque a la gente le falta formación y la formación puede llevar años adquirirla para cubrir los puestos que están demandados en ese momento. Hay dos términos técnicos que se vinculan a este paro estructural, que son el NAIRU y la NAURU. Son dos términos ingleses que lo que significan, el primero de ellos es la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación. El segundo de ellos es la tasa de desempleo no aceleradora de los salarios. La idea que tienen estos dos términos es que por debajo de un cierto nivel de desempleo lo que se produce es un alza de la inflación o un alza de los salarios, que como hemos comentado alguna vez es el precio del factor trabajo. Es decir, cuando la tasa de desempleo se reduce por debajo de estos niveles, la economía tiende a recalentarse, lo que hace que los salarios suban, los precios de los bienes y servicios suban y eso en última instancia afecta a la competitividad internacional. Un ejemplo puede ser lo que vivió España en los años 1999 a 2007. En un periodo en el que se construyó mucha vivienda, hubo mucho desarrollo económico, bajó mucho el desempleo, pero la consecuencia fue que se acabó generando una burbuja inmobiliaria. Esa burbuja inmobiliaria es el reflejo de la inflación en la economía. Se creó muchísimo trabajo, pero en general era trabajo no cualificado. El paro bajó a mínimos históricos, por debajo del 8%. El hecho de que tanta gente tuviese trabajo, lo que hizo fue que explotó la demanda interna, se consumía mucho en el país, muchas televisiones, muchos bares, muchos viajes internos, porque la gente tenía mucho dinero y eso lo que hizo fue que los precios aumentasen. Este nivel del 8% del desempleo no era sostenible. El consumo interno era muy alto y lo que se consumía en gran medida eran bienes importados, lo cual hizo que aumentase el déficit por cuenta corriente español, es decir, nos endeudábamos para poder consumir bienes que comprábamos en el extranjero. ¿Cuál fue el resultado? La crisis de 2008, en la que estalló esa burbuja inmobiliaria y se perdieron millones de empleos. Puede ser, por lo tanto, interesante saber cuáles son esos niveles de tasas de desempleo aceleradoras de la inflación o de los salarios para saber cómo de cerca o lejos podemos estar de ellos. Según los datos de octubre de 2024, se estimaba que esos niveles en España pueden estar en torno al 12%. Según un estudio publicado por CaixaBank, que utiliza datos de la Comisión Europea y del Gobierno de España, esos niveles de tasas de desempleo aceleradoras de la inflación o de los salarios estarían, según la Comisión Europea, en torno al 11% para 2025 y según el Gobierno en torno al 9%. Es decir, que según el Banco de España todavía se podría bajar 1 o 2 puntos porcentuales el desempleo sin que eso acarree riesgos de inflación. De acuerdo con los datos de la Comisión Europea, ya estaríamos prácticamente en el nivel en el cual la reducción del desempleo podría empezar a generar inflación en España. Es decir, que no se trata solo de disminuir el desempleo, sino de actuar sobre esa tasa de desempleo estructural. Hemos dicho que ese desempleo estructural se origina porque la gente no tiene la formación adecuada para las vacantes que hay en el mercado laboral. Es decir, se da la circunstancia de que faltan profesionales en las ramas de la inteligencia artificial, faltan profesionales en las ramas de informática o de la ingeniería y, sin embargo, hay millones de desempleados en España. Es decir, hay una falta de acuerdo entre los trabajos que se demandan y
la gente que está disponible para trabajar. Y esto es precisamente porque no disponen de la educación necesaria para cubrir esos puestos que se demandan. ¿Cómo se puede resolver esto? Las reformas laborales de 2012 y 2021 se cree que han avanzado por buen camino a la hora de resolver este paro estructural. La solución pasaría por mejorar la formación de los trabajadores y mantener en la población activa un cierto nivel de formación continua que les permitiera estar siempre cercano a lo que se demanda en el mercado laboral. También que las políticas activas de empleo fueran más eficaces y también, ¿por qué no?, que los subsidios de desempleo pues se ajustasen a las circunstancias particulares de cada uno. En última instancia, no se reduce todo a las políticas de empleo, sino que hay que intentar virar hacia una economía más productiva donde los trabajadores sean capaces de aportar más valor por cada hora trabajada y que produzcan bienes que sean de alguna manera exportables. Si no avanzamos en este camino, aunque se reduzca el paro, no evitaremos que se produzcan otros problemas asociados a él. Espero que este vídeo os haya interesado y os mando un saludo. Hasta luego.